Para poder comprender qué fue el imperialismo, por qué se produjo este fenómeno y cuáles fueron las formas de imperialismo, es necesario tener en cuenta su contexto y antecedentes. El periodo que va entre 1850 y 1914 se conoce como la época de la consolidación del capitalismo. Los negocios y las ganancias se multiplican al ritmo de las fábricas, mientras los capitales crecían. Se industrializaban nuevos países con alcances en mercados distantes gracias a la incorporación de barcos a vapor y el ferrocarril. Los empresarios invierten en la producción, los gobiernos crean leyes que fomentan los negocios, se eliminan prohibiciones a la importación, aranceles aduaneros y se bajan impuestos, facilitando la inversión de capitales extranjeros y formación de grandes empresas. Gran Bretaña fue la primera economía industrial del mundo. Con el transcurso del tiempo, otros países europeos comenzaron a instalar sus propias industrias, convirtiéndose en competidores. Bélgica, Francia, Suiza, regiones de Austria, Italia y algunos estados alemanes buscaron sus propios caminos para industrializarse. Gran Bretaña era la reina de los mares y sus capitales estaban invertidos en todos los continentes. Sin embargo, su producción industrial estaba siendo superada a fines del siglo XIX por los Estados Unidos y Alemania. La competencia económica y política fue feroz entre las naciones industrializadas, lanzándose a una carrera por la ocupación del mundo. De ahí que se desarrolló el fenómeno del imperialismo. Bien, después de haber explicado los antecedentes del imperialismo, vamos a desarrollar ahora básicamente lo que fue el imperialismo. El imperialismo fue un proceso económico, político y social, como dijimos anteriormente, que se desarrolló sobre todo en Europa entre 1875 a 1914. Este imperialismo, como bien decíamos, fue una doctrina que defendía el hecho de que una nación o un Estado generase un dominio político, económico y social sobre determinados pueblos y territorios de diferentes partes y de los 5 continentes. Los continentes que se vieron afectados por el imperialismo fueron principalmente África, Asia y Oceanía. ¿Por qué se produjo este fenómeno? El imperialismo se produce básicamente por 3 causas. Las causas son económicas, políticas y sociales. Las causas económicas tienen que ver con el hecho de que Europa, como habíamos dicho, había alcanzado un desarrollo industrial muy importante y estaban los estados y las empresas, y sobre todo las empresas europeas, ávidas de materias primas para abastecer sus fábricas. Es así que África, por ejemplo, entre otras, pero también Asia, pero sobre todo África, tenía una gran cantidad de recursos naturales. Por lo tanto, era necesario obtener las materias primas para abastecer y alimentar las fábricas en Europa. También era necesario ampliar los mercados y aumentar las inversiones de capital. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, estaba claro de que había una competencia entre los estados. Pensemos que era muy fuerte el nacionalismo en Europa y en casi todo el mundo. Había una arrogancia nacionalista, el intento de ocupar espacios que otros estados no habían ocupado y la búsqueda sobre todo de prestigio, ¿sí? El prestigio entre los estados. Y por último, no menos importante, tiene que ver con la cuestión social y psicológica. Se percibía la superioridad del hombre blanco, la importancia de llevar la cultura occidental a aquellas regiones del mundo que eran consideradas como salvajes. Por lo tanto, la influencia de la cultura europea, la religión y las costumbres occidentales se van a difundir a escala global como nunca antes se había alcanzado a finales del siglo XIX y los principios del siglo XX. Ahora bien, ¿cuáles fueron las formas de imperialismo? Hubieron distintas formas, básicamente 3. Por un lado teníamos las colonias, eran una extensión del Estado imperialista en otros territorios, en el cual la metrópoli del Estado imperial enviaba funcionarios a administrar estos territorios. Por otro lado, los protectorados. Los protectorados eran espacios o pueblos que estaban autogobernados, es decir, tenían funcionarios que eran propios de esa nación, pero que tenía el tutelaje del Estado imperial,
con la posibilidad de ejercer el derecho de intervenir militarmente en estos territorios. Y por último teníamos las áreas de influencia. Se dieron principalmente en aquellos países que habían logrado alcanzar la independencia de estos estados nuevos, recientemente constituidos, pero que los estados imperiales ejercían una fuerte influencia en sus políticas y en la economía. Por lo tanto, estas tres formas de imperialismo se van a desarrollar fuertemente en todo el mundo, principalmente en África, en Asia, Oceanía y como área de influencia en América Latina. ¿Cómo concluye este imperialismo? El imperialismo, digamos, fue un proceso, como hemos dicho, un fenómeno que se dio principalmente en Europa, pero que claramente también hubieron otros actores, como Estados Unidos. Pensemos cómo Estados Unidos se expandió hacia el oeste, con la conquista del oeste, la guerra, por ejemplo, con México, en el cual México pierde una gran porción importante de territorio, y por otro lado también las pretensiones de algunos países asiáticos, por ejemplo Japón, con respecto al territorio chino. Por lo tanto, vemos que el imperialismo fue ni más ni menos una carrera, una competencia entre los estados que habían alcanzado un desarrollo industrial muy importante para consolidarse en la arena internacional. De esta manera concluye el imperialismo en 1914, ponen como una fecha simplemente para entender que esa fue una fecha muy importante que da comienzo sobre todo con la Primera Guerra Mundial. Bien, el imperialismo se va a seguir desarrollando tiempo más tarde. Es importante tener en cuenta de que estas fechas, uno de los grandes historiadores de la historia contemporánea, Eric Hobsbawm, publicó en su La Era Capital de 1875 a 1914, el cual los estados europeos, algunos asiáticos como Japón y los Estados Unidos van a desarrollar políticas imperialistas en sus distintas áreas de influencia, concluyendo básicamente con la Primera Guerra Mundial. Eso es todo.